¿Qué hace extraordinario el Evangelio? Son 9 temas diferentes donde el apóstol Pablo está hablando precisamente de eso, del Evangelio, y eso es lo que vamos a hacer durante todo este mes de octubre. Vamos entonces en esta mañana a iniciar dicha serie y a esperar pues que la ayuda del Señor esté con nosotros y sobre todo pues que el Señor nos permita que nos hable a nuestra vida y de esa manera pues que la palabra quede sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso es algo que estamos deseando pues de todo corazón. Lo extraordinario del Evangelio. ¿Cuántos hemos sentido alguna vez vergüenza? ¿Cuántos hemos sentido alguna vez vergüenza? Yo creo que todos hemos vivido la experiencia de la vergüenza. Sentir muy internamente cómo aparece ese temor al rechazo de las personas por alguna situación que entendemos no es del agrado o aceptación de otros. Ay, a saber qué va a decir fulano. Ay, a saber qué va a decir mengano. Tengo pena, dice. Pena es vergüenza, ¿verdad? Y todos hemos vivido la experiencia de la vergüenza. Repito, es así de manera general ese temor al rechazo de las personas por alguna situación que entendemos no es agradable o aceptable a otros. Eso nos da pena, nos da vergüenza. Ahora viene la pregunta: ¿cuántos hemos sentido vergüenza del Evangelio? Y obvio, ¿verdad? Es ante los demás. ¿Qué van a decir los demás si digo que soy cristiano? Ay, qué pena, ¿verdad? Ay, qué vergüenza. Entonces, por ser el Evangelio, hermanos, una práctica no muy popular, ¿verdad? Muy popular entre las personas, o una práctica que no nos hace las personas más populares, podemos exponernos a la experiencia de la vergüenza, del miedo al rechazo de otros que no practican o de quienes no es de agrado el Evangelio. Entonces podemos sentir esa experiencia de vergüenza. El apóstol Pedro, aún con todo ese carácter agresivo y valeroso, ¿verdad?, del cual nosotros conocemos los que hemos leído el Evangelio, quiero decirles que supo lo que fue la vergüenza por el Evangelio. Y cuando fue cuestionado por las personas preguntándosele si era uno de ellos, dice que Pedro encubrió su fe en el Señor y con sus palabras negó la relación que tenía con el Señor Jesucristo. Y en lugar de decirme así, yo ando con Él, entonces dice que la expresión de Pedro fue, no, ¿verdad? Yo no venía con Él, como dirían algunos. Ese vino por su cuenta. Él no anda conmigo. Eso fue lo que expresó Pedro, y todo por no en ese momento tener el valor de asumir toda la consecuencia que vendría sobre él si él hubiera dicho que sí andaba con ellos. Era un momento de persecución, era un momento en el que había mucha presión, y él dijo, pues no lo conozco. Dice que Pedro estaba fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después
acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, imagínese usted, y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ahora, la palabra cuenta de Pedro esa vez que lo negó. A saber de cuántas contará de nosotros, hermano. Cuántas veces hemos negado al Señor, ¿verdad? Nos hemos puesto una cubierta que dice: yo no conozco a ese hombre. Nuevamente, hermanos, del apóstol Pablo vamos a descubrir qué había en el apóstol Pablo. ¿Qué era, hermanos, lo que Pablo aprendió a superar de sí mismo como para no sentir vergüenza del evangelio? Y fíjese que Pablo nos lo revela, que dijo, que expresó, que entendía él, fíjese, del evangelio, como para no estar dispuesto a ceder a la vergüenza, sino todo lo contrario, a estar dispuesto a dar toda, incluso su vida, por el evangelio. Déjeme decirle que en eso de no encubrir y no sentir vergüenza, Pablo destapó o reveló el incalculable valor contenido en el evangelio, y que convierte el evangelio en la práctica más importante o extraordinaria de la que una persona pueda sentirse orgulloso en la vida. Esto me llama la atención, porque le cambió, como dicen, todo el cassette. Y en lugar, fíjese, de sentir vergüenza, Pablo a lo mejor, ¿verdad?, se escudriñó a sí mismo y dijo: bueno, ¿y yo por qué voy a tener vergüenza? Y el Señor comenzó a revelarle por qué no debería de tener vergüenza del evangelio. Y ahí saca, hermanos, el tesoro más grande, lo incalculable que hay detrás del evangelio. Y quiero que vaya conmigo a las palabras esas lindísimas que habló el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Y todos las conocemos. Y Pablo dijo, óigase bien: porque no me avergüenzo, miren, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y en esas palabras, fíjese bien, está contenido eso extraordinario, ese valor incalculable que hay en el evangelio. Fíjese que Pablo atribuyó ese incalculable valor del evangelio o lo extraordinario del evangelio, diciendo tres cosas para mí importantes. Primero, respecto al evangelio, Pablo dijo: es poder de Dios para salvación. Mire, es poder de Dios para salvación. Número dos, diciendo que en el evangelio queda revelada la justicia de Dios o la justicia divina para el hombre. Número dos. Y número tres, diciendo que en el evangelio nada puede ser recibido de Dios sin que el hombre se atreva a confiar, creer o levantar fe en el testimonio de la verdad que ha salido de la boca de Dios. Tres cosas para mí importantes, y yo entiendo, ahí está lo que Pablo vio, ese incalculable valor del evangelio. Pablo lo vio precisamente en eso. Repito, el evangelio, dijo Pablo, para mí es poder de Dios. Número dos, es la justicia de Dios revelada. Y número tres, el evangelio me hizo entender, ¿verdad?, que si el hombre no se atreve a confiar, creer o levantar fe en el testimonio de la verdad que ha salido de la boca de Dios, entonces pues ha dejado de entender muchas cosas. Entonces, tres cosas importantes. Entonces, tomando como referencia, yo quiero hacer
describir algunos aspectos que hacen relevante y que nos van a ayudar a entender ese valor que está ahí en el Evangelio. Tomando como referencia estas tres verdades muy importantes, podemos llegar a entender qué hace extraordinario el Evangelio. Número uno, mire, entender que la condición más lamentable del hombre, del ser humano sobre la tierra, óigase bien, no es su pobreza. No es la falta, hermanos, de capacidad intelectual. No es la fragilidad, la enfermedad del ser humano. No es el rechazo social que las personas viven y por los cuales se pelea en muchos países. No es su débil condición física a los fenómenos naturales donde no es su limitada condición humana, sino la condición más lamentable, óigase bien, del hombre y la mujer es nacer dominado por una naturaleza pecaminosa y sentenciado, óigase bien, a una muerte o condenación eterna. Eso es la condición más lamentable, fíjese bien, más lamentable que vive el ser humano. Nacer cada uno de nosotros con una condición, fíjese, en una condición, en una naturaleza, dominado por una naturaleza pecaminosa y sentenciado a una muerte o a una condenación eterna. Eso es lo peor, fíjese bien, que hay. Ahora, condición, hermanos, de la que ningún ser humano, gobierno o institución, fíjese bien, tiene el poder o la capacidad de cambiar. Sino el único que tiene la capacidad de cambiar en el hombre dicha condición espiritual es el poder de Dios para salvación. Eso es lo primero que vemos. Hay una triste condición en el hombre y el único, óigase bien, el único recurso que hay para cambiar esa naturaleza pecaminosa y esa sentencia de muerte que hay en todo hombre es el poder de Dios para salvación. Quiero decirle que la ciencia no puede cambiarlo. Las fórmulas no pueden cambiar esa condición. La medicina no puede cambiar esa condición. El único que puede cambiar esa condición es Dios en su poder, salvando al hombre. Amén. Entonces ahí está, como quien dice, ya parte de lo interesante. De acá que quien llegue, óigase bien, a conocer por gracia de Dios el Evangelio, hallando en el Evangelio su salvación eterna, encontró lo más importante que una persona pueda hallar en vida física, como es su salvación personal. Amén. Bajo esa condición, bajo ese estado, fíjese bien, decir, repito, que quien llega a conocer por gracia de Dios el Evangelio, hallando en el Evangelio su salvación personal o eterna, encontró lo más importante que una persona pueda hallar en vida física, como es su salvación. Eso es importante. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es la única alternativa a la sentencia de muerte que hay en el hombre, porque dijo, es poder de Dios para salvación. Amén. Eso es algo que debemos de tenerlo en mente. Cada uno de nosotros nacimos siendo, hermanos, pecadores. Ya lo hemos dicho aún con lo bonito, ¿verdad? Y cómo nos chinearon y cómo nos besaron pero sobre cada uno de nosotros ahí venía o viene una naturaleza pecaminosa. Y no solamente una naturaleza, sino una sentencia de muerte. Todos veníamos sentenciados a muerte. Y el único que tiene la capacidad de cambiar esa sentencia es el poder de Dios para salvación. Amén. Es el único, hermano. Entonces, de hecho, ahí lo comienza a ser no ordinario, porque es lo único que salva, sino extraordinario, porque es lo único que hay bajo la tierra. Fíjese, predicándose
capaz de cambiar al hombre en su condición de pecado y volverlo a la salvación del Señor. Entonces, es lo único sobre la tierra. Por eso, decir en esta mañana que lo que practicamos no es común, no es ordinario, sino que es algo muy relevante y muy significativo. Gracias a Dios que conocimos al Señor. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos por conocer al Señor? ¿Cuántos estamos agradecidos, hermanos, por saber que vivimos, que disfrutamos esa salvación en Cristo Jesús? Amén. Es un privilegio grandísimo. Número 2, decir, hermanos, que sobre la tierra han sucedido o pueden suceder, hermanos, muchas cosas que llamemos muy relevantes o trascendentales. Pero ninguna de estas es comparable a lo relevante o trascendental que la tierra vivió, oiga, al ver aparecer al mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, pisando lo que Él mismo había creado. A través de la persona del Señor Jesucristo. Pueden haber muchos eventos, y de hecho a través de la historia han sucedido muchos eventos relevantes, hermanos, en el mundo. Pero ninguno de ellos, hermanos, es comparable, óigase bien, es comparable a lo que la tierra vivió al ver aparecer al mismo Dios creador del cielo y de la tierra, pisando lo que Él mismo había creado. Dice que cuando fueron los hombres a la luna, uno de ellos dice que comenzó a caminar en ella. Y cuando iba caminando, dijo: qué hazaña más grande la que hemos hecho. Qué cosa más sorprendente. Hemos puesto, dijo ese hombre, los pies sobre la luna. Dice que hubo una voz que le dijo: eso no es lo más sorprendente que ha pasado. Lo más sorprendente, dijo, que ha pasado es que yo puse mis pies sobre la tierra. Imagínese usted. O sea, el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, pisando, hermanos, lo que había creado. Eso es cosa admirable, eso es cosa muy maravillosa. Entender entonces que en Cristo, Dios Padre, óigase bien, manifestaba su justicia divina, entregando a su propio Hijo a la muerte a fin de pagar la deuda por el pecado que todos teníamos con Dios. Y que no había otra forma, hermanos, de pagarla, no había otra forma de cubrirla. Por eso, hermanos, es extraordinario, porque en Cristo Jesús fue derramada la justicia, fíjese bien, divina. De acá que el Evangelio, como práctica extraordinaria, proclama, hermanos, la oportunidad más grande que el ser humano pueda tener de parte de Dios o de la justicia divina en Cristo, como es la de recibir su salvación por gracia de Dios, sin que el hombre tenga nada que hacer o sacrificar para obtenerla. Y eso lo hace extraordinario. No es por obras, sino es ¿por qué? Por gracia. Amén. Es un regalo, hermanos, de Dios. Y eso lo hace extraordinario. Porque tal, hermanos, condición, fíjese bien, ningún ser humano podía cubrirla. El único que pudo cubrirla es Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Y lo extraordinario es que esa salvación, fíjese, no es por obra, sino es un regalo de Dios. ¿Cuántos estamos alegres por ese regalo de Dios en Cristo Jesús? Hermanos, ¿cuántos estamos
más que entendidos que aunque nosotros no hayamos pagado el precio, hubo alguien quien lo pagó por nosotros. Y habiéndolo pagado, nos lo regaló. Y le dije, bueno, ya está cubierto toda deuda, entonces ustedes son libres. Y nos regaló la salvación. Amén. Entonces, eso es lo otro que hace extraordinario el Evangelio. Y es el hecho de ver en Jesucristo la justicia de Dios derramada. Y esa justicia lo que trajo fue un regalo maravilloso para todos nosotros, la salvación por gracia en Cristo Jesús. Eso es lo más lindo, hermano. Eso es lo más precioso que pudo pasar. Y número 3, expresar, hermanos, que sobre la tierra el hombre podrá desarrollar muchas actitudes que lo hagan grande ante los demás. A lo mejor se elogie de una persona por su responsabilidad, o se elogie su desarrollo, hermanos, intelectual, o alguien sea admirado por su generosidad, o se admire la capacidad de alguien por ese sacrificio a sus sueños o anhelos. Pero ninguna de estas actitudes es comparable a la que el hombre desarrolla cuando su mayor anhelo en la vida es aprender a confiar o creerle a Dios en todo lo que el Señor ha prometido. Eso es hermanos, lo más grande que puede haber. Usted puede ser bueno en matemáticas, usted puede ser bueno en naturales, usted puede ser bueno en sociales, hermanos, pero la actitud más linda que el hombre pueda desarrollar en su vida es creerle a Dios. Amén. Creerle, hermanos, al Señor. Creerle a nuestro Dios. Mire cómo fue eso de creer, que cuando Dios prometió a Abraham un hijo de su estéril mujer Sara, oiga lo que le dijo Dios, únicamente por el hecho de creer. Y dice la palabra en Génesis 15:6, y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Entonces, aparte de todo lo que aprendemos, entender que la vida me da la oportunidad de desarrollar la actitud más importante en el hombre. ¿Y cuál es la actitud más importante? Aprender a creerle al Señor. Amén. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Decir, hermanos, que en el Evangelio las personas tenemos la oportunidad de desarrollar la actitud que más enaltece al hombre o la mujer delante de Dios, como es la de creerle al Señor en su expresión verbal. Dice la palabra, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces lo más importante es aprender a confiar en el Señor. Entonces de acá que el Evangelio no deba ser una práctica que sea causa de vergüenza, hermanos, para quienes vivimos la fe en Dios o para quienes creemos en la justicia divina. No debe ser causa de vergüenza. Todo lo contrario, hermanos. Así como Pablo, considerar en el Evangelio la más grande oportunidad que tenemos en vida física para vivir dentro de la bendición de nuestro Dios. Amén. Entonces no somos pobrecitos habiendo creído en el Evangelio. No somos, hermanos, dignos de vergüenza por haber creído en el Evangelio. Todo lo contrario. Tenemos el privilegio más grande, óigase bien, que persona alguna pueda vivir en vida física, como es la de haber conocido al Señor. Amén. Y nosotros hemos creído. Hágame un favor, démonos un aplauso todos por haber tenido la oportunidad y el privilegio de recibir al Señor, de conocer al Señor. Mire, yo doy gracias a
a Dios por mis abuelos. Ellos fueron los que me indujeron. Ellos fueron los que estuvieron ahí pendientes, hermanos, de que conociera al Señor. Y yo ya lo he expresado, le he dicho, que era como 10, 12 años, cuando estaba sentado con mi abuelo oyendo el mensaje y hicieron el llamado. Yo recuerdo que de mi abuelo estas palabras. Dijo, Elmer, me dijo, ya es tiempo que usted reciba al Señor. Ya es tiempo. Yo recuerdo que sí, ahí estaba el Señor. Fue una experiencia, hermanos, lindísima. Y quiero decirles que eso debe de ser de alguna manera el énfasis en nuestras casas, hermanos. En nuestros hogares. Una de las responsabilidades grandísimas de cada uno de nosotros como padres es ver a nuestros hijos caminar en el Señor. Ver a nuestros hijos, hermanos, caminar. Y si su hijo o su hija no camina en el Señor, yo le voy a decir algo, esa es una lucha que usted tiene que enfrentar. Usted no puede dejar, hermanos, a su hijo fuera de la gracia de Dios. No lo puede dejar. Si algo le tiene que tomar todo el ánimo para rogar de noche, de día, a medianoche, lo que sea, es que su hijo o que sus hijos no estén en el Señor. Tiene que orarle. Y de hecho el otro domingo vamos a ver un tema importante, cómo, hermanos, la incredulidad afecta. Cómo atados a la incredulidad, algunos están atados a la incredulidad del Evangelio. Vamos a ver eso. Pero una de las cosas importantes es su casa, sus hijos, su familia tienen que estar en el Evangelio. Sobre todo por las consecuencias, hermanos. Sobre todo, fíjese bien, porque se está rechazando la mayor oportunidad que hombre alguno tiene sobre la faz de la tierra, y es la de conocer a Jesús como Señor y como Salvador. Amén. Entonces vamos a pelear espiritualmente, no verbalmente, por nuestros hijos. Y vamos a pelearla por nuestra casa. Yo he visto, hermanos, a hermanos acá lamentarse de que estuvieron, dice, con mi abuelita, estuve con aquí, estuve con allá, y ellos no se convirtieron al Señor. Ellos no se convirtieron, ellos rechazaron la gracia de Dios. Pero lo dicen con un dolor fuerte porque es doloroso. Porque es doloroso ver partir a un hijo que no recibió al Señor, que se resistió, fíjese, a la gracia de Dios. Es doloroso, duele. Duele mucho. ¿Sabe por qué? Porque hay un destino eterno, sin Dios y sin esperanza. La vida física, hermanos, es limitada. Pero en la vida eterna, fíjese bien, van a ser por siglos y siglos y siglos y siglos, y nadie podrá cambiar su condición. Hoy tenemos una oportunidad en el Evangelio. Óigase bien, para hablar, para decir de Él. Cada uno de nosotros que hemos vivido ese privilegio y esa oportunidad, es una gran oportunidad la que estamos viviendo. Es una gran oportunidad, un gran privilegio de parte de Dios, el conocer el Evangelio. Amén. Entonces vamos a luchar. Tenemos, hermanos, que luchar. Mire, si el Evangelio es una práctica extraordinaria, la pregunta sería, ¿en qué momento la práctica del Evangelio puede convertirse en mi vida en una experiencia extraordinaria? Ya dijimos, sí, es extraordinario. Pero si es extraordinario, ¿cómo lo hago? Para mí extraordinario.
Ya nos dimos cuenta que Pablo dice, miren señores, yo no me avergüenzo. ¿Y cómo me voy a avergonzar del evangelio? Señores, para mí es poder de Dios. Señores, para mí el evangelio es justicia de Dios revelada en Cristo Jesús. Me regaló la salvación. Pero destapa en mí la actitud más importante en la vida que debo aprender a desarrollarla hasta el último día. ¿Cuál es? La de aprender a creer en el Señor. Entonces, 3 cosas. Ahí se para Pablo. Es único lo que vivo. Es maravilloso lo que vivo. ¿Cómo voy a tener vergüenza de tal cosa? El problema es cómo hacer vida. Y cómo, hermanos, vivir eso extraordinario del evangelio. Eso es lo que voy a plantear así de manera rápida. ¿En qué momento la práctica del evangelio puede convertirse en mi vida en una experiencia extraordinaria? Número 1, el evangelio será una experiencia extraordinaria. Óigase bien, cuando seamos capaces de desarrollar un fuerte sentido de gratitud por la salvación que Dios Padre nos regaló en Cristo Jesús. Ahora, no es lo mismo conocer. Yo sé que Jesús murió por mí. Pero la pregunta sería, y de hecho me regaló su salvación. Pero la pregunta sería, si es de tal impacto, ¿cómo es tu gratitud? A esa salvación. ¿Cómo es tu gratitud? O sea, captamos, tenemos conciencia, hermanos, del hoyo en el que fuimos sacados. Y del cual ya dijimos, nadie, ningún ser humano tenía la capacidad de librarnos. El único que nos libró es el Señor Jesucristo. Pero entonces ahora yo pregunto, ¿por qué en nosotros no es extraordinario el evangelio? Porque para que sea extraordinario necesitamos, óigase bien, desarrollar un fuerte sentido de gratitud por la salvación que Dios Padre nos regaló en Cristo Jesús. Por eso yo pregunto, hermano, está bien, lo conocemos, pero ¿sentimos esa gratitud? Hermano, todos los días cuando respiramos en la mañana, Señor, si lo que merecía era condenación, si lo que merecía, Señor, era muerte, Dios Todopoderoso. Pero cuando nos acordamos de la persona del Señor Jesucristo, pero en el baño, hermano, gracias, Señor. Gracias por tu salvación. Porque no lo merecía, Jesús. Amén. ¿Verdad? ¿Cómo Dios, cómo te voy a fallar? Señor, ¿cómo voy a agarrar otro camino? Si no es, Señor, porque tengo gratitud. Tengo gratitud, Señor, a lo que hiciste en la cruz del Calvario. Hermano, lo digo porque así tiene que expresarse, no solamente recordarme de la salvación, ¿verdad? Cuando hay un gran evento, no, todos los días. Para mí es todos los días. O sea, soy libre, soy salvo por gracia del Señor. Porque Él, fíjese bien, murió en la cruz por mí. Él me sustituyó en el pago que yo debería de pagar y no lo pagué yo, Él lo pagó por mí. Se ve una cosa lindísima, algo, hermanos, que esté ahí profundamente, y eso es motivación. Hay veces algunos dicen, ay, es que aquí no me motiva. Hermano, si no te motiva la sangre de Jesús derramada en tu vida, ¿qué te va a motivar? Algunas que los líderes aquí no me motivan. No, Dios, no estamos para motivar. O sea, más bien estamos para dar una oportunidad para que sirvamos, porque en tu corazón hay gratitud. O sea, nosotros no somos
agencia publicitaria. No somos agencia publicitaria, solo estamos recordando el evangelio del Señor Jesucristo. Pero tu mayor motivación, mi mayor motivación es, yo hago esto en gratitud porque Jesús me salvó de algo que yo no podía ser libre. El único que me pudo dar la salvación fue Él. Amén. Entonces, hermano, si no nos motiva eso, ¿qué nos va a motivar? Yo no te puedo motivar. Yo no lo puedo motivar a usted. No lo puedo. Ay, que el hermano no me motiva. No te voy a poder motivar. Porque si no te ha motivado la sangre de Jesús, ¿qué te va a motivar? Nadie te puede motivar. Pero las personas que yo he encontrado, hermanos, que sirven y deseosos de hacer lo mejor, llevan en su corazón eso. Andan en eso andan, pero ¿por qué es tan responsable, tan comprometido? ¿Por qué no necesita decirle uno mucho para que haga sus cosas? Y aquí estoy, hermano. Simplemente porque en ese corazón hay gratitud por la cruz de Jesús. Simplemente. Amén. Porque mire, hermano, yo de repente he percibido de muchos que más bien es Dios quien debería de estar agradecido con ellos. Señor, si yo sirvo, si aquí me tienes, mira, Señor, aquí me tienes. Y no es así. No es así. Hermanos, es una gratitud que le tiene que durar a usted hasta el último día de su vida. Usted no va a decir, yo me hice cristiano, hermano, porque en esa iglesia 10 los hermanos. No, hermano, ni lo espere, hermano. ni lo espere. No todos somos pecadores. Pero hermano, yo estuve en esa congregación. Allí el Señor me mandó. Y ahí, hermanos, recordaba todos los días porque estaba sirviendo en esa iglesia. Y lo recordaba porque Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y me regaló su salvación. Amén. Y eso, gloria a Dios, aleluya. Eso debe ser signo de eso. Pero si no nos motiva eso, hermano, estamos mal. Estamos bien mal. Porque no te podemos motivar como te puede motivar la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Esa es nuestra motivación, esa es nuestra fuerza. Entonces el Evangelio será una experiencia maravillosa, extraordinaria, cuando seamos capaces de desarrollar un fuerte sentido de gratitud por la salvación que Dios Padre nos regaló en Cristo Jesús. Amén. Por eso estamos bien temprano, allá. Dice que un día le preguntaron al pastor Jorge, compremos buses. Dice que lo compremos buses. Mucha gente viene de todos lados y sabe, pastor Jorge, a las 4 o 5 de la mañana se levantan para venir a la iglesia. Imagínese usted. Compremos buses para ponerlo más cerca y que la gente venga rápido. Dice que el pastor Jorge dijo, es una manera de que aprendan a amar a su iglesia. Dijo, si hacen un esfuerzo por su iglesia, la van a amar, la van a querer, dijo. Porque lo que no, dijo, se sacrifica, lo que no cuesta, entonces también se rechaza, se desperdicia. Hermano, fíjese. O sea, tiene que haber un poquito de sacrificio mostrado por el Señor. Y eso es lo que uno nota. Pero si pasáramos un diagnóstico en alguien bien comprometido, ¿qué vamos a encontrar? Así un gran together con el pastor. No, hermano. Si vamos a encontrar, a alguien dispuesto a darlo todo, es porque tiene gratitud por su salvación.
Le impactó, me impactó. A mí le impacta. Impacta el Dios eterno, el Dios que había creado, hermanos, todas las cosas, todo. Impacta que se haya hecho hombre y haya venido, hermanos, para pisar la tierra. ¡Qué cosa! A mí eso me sorprende. Si por algo desearía ir un día a Israel, por curiosidad, es que aquí tiene que haber quedado algo. Dicen algunos, yo no sé, no me consta, que exactamente en los lugares donde estuvo Jesús, allí en Jerusalén, dice que ahí no hay delincuentes. Ahí no hay bebedores, dice, ni nada por el estilo. Todos se van hacia afuera, lejos de eso. Porque estando allí, dice que sienten, hermano, la presencia del Dios y no los deja chupar, no los deja hacer violencia. Y hermano, esto es lo que pasaría, esto es lo que sucedería, fíjese bien. O sea, si verdaderamente entráramos a ese contacto con el Dios eterno y todopoderoso en su salvación. Eso es lo que está demandando Santa Ana. Está demandando un pueblo que irradie la santidad del Señor. Pero tenemos que ganarlos para Cristo. Amén. Tenemos que soltar la salvación de cada uno de nosotros. Tenemos que soltarla. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está tu sentido de gratitud? Número dos. El Evangelio será una experiencia extraordinaria cuando nos atrevamos a creerle al Señor y confiar en el Señor para toda, hermano, nuestra vida. Yo lo que veo es hermanos decepcionados, hermanos desanimados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no me da todo lo que le he pedido. No se trata de eso. No se trata de eso. Más aún, hermanos, entender, óigase bien, entender que nuestra fe en el Señor va a ser probada. Nuestra fe en el Señor es probada. Por eso muchos están decepcionados del Evangelio, desanimados del Evangelio. Pero hermanos, decirlo en esta mañana, qué bueno, y oiga bien, qué bueno que su fe y mi fe sea aprobada. Ay, hermano, pero son duras las pruebas, son duras. Pero decirte una cosa importante, las pruebas no buscan destruirte. Las pruebas buscan desarrollarte. Cuando las vemos para bien. Ay, el Señor no me quiere, mire hasta dónde me dejó. No. Está siendo desarrollada tu fe. Cuando más difícil mires la situación, arrodíllate más. Entra más en comunión con Dios. No pretendas que las cosas cambien de un día para otro, así como cuento de hadas. No va a cambiar. Tienes que seguir orando. ¿Por qué? Porque tu fe está creciendo. Tu fe se está desarrollando cuando estás pasando esa prueba, esa dificultad, y no miras lo que deseas ver. Sigue clamando, porque tu músculo espiritual se está extendiendo. Vas a ser más fuerte. Y sabe por qué Dios lo permite, porque vienen otras pruebas más grandes. Y esta prueba es la menor, porque la otra va a requerir más de ti. Solo está siendo preparado para otra cosa más. Amén. Por eso tenemos que salir de toda prueba, de toda circunstancia. El Evangelio será una experiencia extraordinaria cuando nos atrevamos a creerle al Señor y confiar en el Señor para toda nuestra vida. Oiga lo que dice la palabra: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea que ya hay una promesa. Te va a dar todas las cosas. Te va a dar todo lo que el Señor entiende como necesario y conveniente. Te las va a dar. Si ya lo te dio a tu hijo, ¿cómo no te va a dar lo demás? Te lo va a dar.
Pero tenemos que aprender carácter. Amén. Está estirando, ¿verdad? Está estirando. Ya, Dios, ya estuvo, ya no más. Un poquito más. Ya, Dios, ya. Un poquito más. Das, ¿verdad? Da un poquito más. Da. El que no escatimone a su propio hijo, ¿cómo no te va a dar lo que estás pidiendo? ¿Cómo no te va a dar lo que has estado rogando? ¿Cómo no te lo va a dar Dios? ¿Cómo? Te lo va a dar. Pero Él, fíjese bien, está interesado en tu carácter. Porque esa circunstancia física está siendo usada para extender, desarrollar carácter. Porque el carácter te va a servir para tu eternidad. Amén. Para tu eternidad. Y número 3, hermanos, y perdón por el tiempo, el evangelio será una experiencia extraordinaria cuando nos atrevamos a no esconder el evangelio a las personas, publicándolo con nuestro testimonio. Hermanos, es lo más grande, fíjese bien, que podemos mostrar a los demás. Una persona impactada del evangelio no busca encubrirlo, sino publicarlo, como aquella mujer samaritana de la cual se cuenta, hermanos, que cuando oyó, ¿verdad? Que cuando el Señor le dijo quién era y todo, salió corriendo. Hay alguien que me ha dicho todo lo que... Hermanos, cuando hay un impacto del evangelio y cuando sabemos qué es el evangelio, entonces igual deberíamos de correr para contarle a otros quién es Jesús, qué es Jesús. Dice que, mire, un conocido novelista inglés llamado Charles Simpson fue a visitar, dice, a su hermano, a quien los médicos le habían diagnosticado un cáncer terminal. Dice que el enfermo le dijo a Charles: nunca me advertiste seriamente de mi peligro espiritual. Y dice, le dijo él: no es cierto. Contestó Charles: cada vez que se daba la oportunidad, te hablaba del evangelio a menudo y te advertí de tus peligros cada vez que te escribía. Sí, dijo el hermano enfermo, pero no fue bastante. Mire, no fue bastante. Nunca te acercaste y cerraste la puerta y tomándome la solapa de la chaqueta, me hubieras obligado a convertir. Me hubiera obligado, mire, de los peligros, me hubiera obligado. Me hubiera dicho que moría, que iba a morir, que me iba a perder, que estaba condenado a muerte, me lo hubiera dicho. ¿Cuánto nos van, hermanos, a reclamar a lo mejor en aquel día? Me tuviste a la par. Me tuviste a la par. Nunca me dijiste nada. Nunca soltaste lo que había en tu corazón. Nunca. Dijo él: ahora estoy sentenciado a muerte. Y si por la gracia de Dios no me hubiera llegado el mensaje por otros, yo hubiera fallecido y condenado para siempre. Así debe de ser. Si realmente es impacto y hemos cantado que es de muerte, es de sentencia eterna, entonces deberíamos ver a cada persona como una oportunidad de compartirle y de decirle, ¿verdad? Mira, de plano, si el día de mañana, por esa circunstancia, ¿verdad?, donde en El Salvador mueren 25 personas diarias, tú fueras uno, te irías sin el Señor, sin Dios y sin esperanza. Pero hoy es el momento, hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad. Y miren, recibí a Jesús, Dios, recibílo. Porque es de muerte. Y de muerte eterna, hermano. Es de muerte porque rechazaron lo más grande que puede haber sobre esta tierra. Y lo más grande que puede haber sobre esta tierra no se llama oro, se llama salvación en Cristo Jesús, por gracia de Dios.
Amén. Eso es lo más grande que está corriendo. Y todos nosotros somos portavoces de ellos. ¿A cuántos vamos a condenar al infierno? Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es demasiado extraordinario el Evangelio. Póngase de pie.